Buen día, nosotros somos el equipo 6 y esta es nuestra presentación del reto. El reto consiste en diseñar un circuito RC, el cual, como dice su nombre, está compuesto por resistencias y capacitores. Para entrar en contexto, un capacitor es un dispositivo pasivo que almacena energía generando un campo eléctrico y actúa como un filtro para evitar que los cambios bruscos en las señales dentro del circuito. Para la solución del reto fue necesario comprender el uso de las fórmulas que rigen a los capacitores, voltajes, corrientes y resistencias. Además de esto, dominar los conceptos de la ley de tensiones, que nos dice que la suma de los voltajes de un circuito es igual a cero, y la ley de nodos, que nos dice que la suma de las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La primera parte del reto consistía en la obtención de la ecuación diferencial. Lo primero que hicimos en el circuito RC fue sumar la resistencia RC más la resistencia 1 para encontrar una resistencia equivalente. Como estaban en serie, lo único que tuvimos que hacer es sumar sus valores y obtuvimos que la resistencia 3 equivale a 1100 ohms. Utilizando la ley de tensiones y la ley de nodos antes mencionada, obtuvimos que en dirección de las manecillas del reloj, la fuente de voltaje E menos el voltaje de la resistencia 3 menos el voltaje del condensador 1 es igual a 0. Cambiando los signos obtuvimos la ecuación que podemos ver más abajo. Y la malla 2, obtuvimos que la suma del voltaje de la resistencia 2 más el voltaje del condensador 2 menos el voltaje del condensador 1 es igual a 0. A partir de esto pudimos despejarlo y obtener el valor del voltaje del condensador 1. Esto lo pudimos sustituir en la ecuación de la malla 1 y nos quedó la ecuación que podemos ver aquí. Utilizando los conceptos de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje de una resistencia es igual a la corriente por su resistencia, pudimos sustituir el voltaje de la resistencia 3 y el voltaje de la resistencia 2. Sabiendo que el voltaje de un condensador equivale a su carga sobre su capacitancia, pudimos sustituir el voltaje del condensador 2. Y así pudimos obtener la siguiente ecuación. Pudimos sustituir las corrientes ya que sabemos que la corriente es igual a la derivada o la razón de cambio de las cargas. Y así pudimos con la ley de nodos obtener la corriente faltante, que es la corriente 1, que es igual a la corriente del condensador 1 más la corriente 2. Para obtener esta corriente, como ya mencionamos, usamos la razón de cambio a la derivada de la carga del condensador 1, así obteniendo la segunda derivada de la carga por la resistencia 2 y el condensador 1, más la derivada de la carga 2 por el cociente de las capacitancias, más la derivada de la carga. Y obtuvimos, sustituyendo en valores en términos de corriente y derivadas de carga, la siguiente ecuación. Pasamos la fuente de voltaje E del otro lado, igualándola a nuestra ecuación, y obtuvimos la siguiente ecuación. Las juntamos por términos semejantes y obtuvimos que estos términos se multiplican por la segunda derivada de la carga. Estos términos sumados se multiplican por la derivada de la carga y por último obtuvimos el voltaje del condensador 2, que es la carga 2 sobre la capacitancia 2 y esta es nuestra ecuación diferencial. Como segunda parte del reto tuvimos que solucionar de manera numérica la ecuación diferencial que obtuvimos. A partir de esta, se sustituyeron las operaciones delante de las derivadas por las constantes a, b y c. Se consiguieron los valores de estas mismas utilizando las condiciones preestablecidas al inicio del reto. Esto para poder poner la ecuación en un modelo de segundo orden. Con la ecuación sustituida podemos obtener las raíces de m, dándonos que m1 es igual a menos 1183.2 y m2 es igual a menos 7.7. Reemplazando en la regla de ecuaciones diferenciales e igualando la ecuación que se sabe será la carga los valores del voltaje, obtenemos la ecuación que incluye los valores C1, C2 y las raíces encontradas anteriormente, más el 0.0009 que corresponde a la capacitancia multiplicada por el voltaje. Como condición inicial también se nos dijo que la carga en tiempo cero es igual a cero. Se usó esta equivalencia para sustituir el cero por la X en la ecuación obtenida anteriormente, dándonos que la carga en tiempo cero es igual a C1 más C2 más 0.0009. Despejamos y sustituimos las incógnitas, dándonos como resultado cuánto valen C1 y C2. Poniendo estos datos dentro de las ecuaciones de carga y de corriente, se obtienen sus respectivas funciones que describen su comportamiento. Con las equivalencias de voltaje, carga y capacitancia del condensador, pudimos obtener el voltaje que pasa a través de él, lo que da la ecuación del voltaje en función del tiempo. A continuación, se mostrará la simulación en Simscape en conjunto con las gráficas que se obtuvieron en dicho programa EMAD.
Primero se modeló en Simscape el mismo circuito WRC, con exactamente los mismos componentes propuestos en el reto. Además, se añadió un medidor de voltaje y otro de corriente para medir estos valores en el capacitor número 2. Se puede observar en la gráfica con fondo negro los valores de voltaje dados por Simscape y del lado derecho la gráfica de MATLAB que se obtuvo haciendo uso de la ecuación que se determinó anteriormente de voltaje en el capacitor 2. Se puede observar que estas gráficas son iguales, como es de esperarse. En un inicio el capacitor se encuentra descargado y el voltaje en el capacitor aumenta de forma exponencial a medida que transcurre el tiempo, hasta llegar a su voltaje máximo de 9 voltios. Las gráficas de corriente igual fueron dadas por Simscape y la ecuación obtenida de la corriente en el capacitor 2 modelada en MATLAB. Debido a la condición inicial de que la carga en el tiempo 0 vale 0, la corriente comienza abajo, pero casi instantáneamente llega a su punto máximo. A partir de ahí, comienza a descender de forma exponencial negativa, a medida que el capacitor se carga, y se detiene el paso de corriente cuando el capacitor se carga por completo. Por ello, el valor de la corriente regresa a 0. Llevamos la teoría a la práctica y armamos el circuito eléctrico al cual le incorporamos dos push button. Al presionar el primer botón, cargamos el capacitor con el mismo voltaje que la fuente de la energía. Y al presionar el segundo botón, el LED se enciende. Al finalizar este reto, comprendimos cómo la corriente puede variar de acuerdo a los componentes de los circuitos y que dependiendo de la forma en la que estos se conectan, ya sea serie o paralelo, puede variar el comportamiento de las gráficas de voltaje y corriente. Observamos que los circuitos RC no solo varían por sus resistencias y capacitores, sino que también varían de acuerdo al tiempo. En el reto se tomó en cuenta que la carga y la corriente iniciales serán 0, debido a que no se ha iniciado el flujo de la corriente. Pero si llegaran a considerar otras condiciones iniciales, cambiarían las ecuaciones que rigen al sistema. Y por último, se comprendió que las secciones del circuito denominadas mallas deben ser analizadas de forma independiente, tomando a las anteriores mallas como anexos de la fuente de voltaje. Gracias, eso sería todo.